Buenos días, mis hermanitos. Dios les continúe bendiciendo. Sea un día de bendición, de victoria en Cristo Jesús. Para todos nosotros, mis hermanos, un pueblo que nos reunimos a adorar a Dios, nos reunimos a bendecir su nombre. Nos conectamos por este medio para escuchar su voz, para darle la gloria a Él, para descansar en Él. Amén. Dice la palabra que vengamos a Él todos los que estamos cansados, los que estamos trabajados, y Él nos hará descansar. Amén. Así que si de pronto amanecimos cansados, pensativos, preocupados, qué bendición, mis hermanos, porque este es el momento en donde vamos a descansar, en donde vamos a ver que Él se manifiesta, y que si lo creemos y si estamos con un corazón dispuesto a nuestro Dios, vamos a salir renovados de esta oración, porque es Él quien nos va a guiar. Amén. Es el Espíritu Santo quien está en medio de este momento, y Él es quien traerá descanso, paz, quien afirmará nuestros pensamientos, quien quitará toda carga y toda preocupación que nos esté lastimando, afanando. Amén, mis hermanos. Así que yo los invito a que hagamos lo más bonito, mis hermanos, que podemos hacer aquí en la tierra, y es hablar con Dios. Amén. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos y a que le demos gracias a Dios, que entremos en un momento de adoración, dándole gracias a nuestro Padre, dándole gracias a nuestro Dios, adorándolo, bendiciendo su nombre, dándole gracias por cada bendición, por cada fidelidad, por cada misericordia que vemos en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de la iglesia, en la vida de cada persona. Dios, gracias por esa fidelidad. Venimos ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Nos presentamos ante ti creyendo que la confesión de pecado trae libertad, trae ese arrepentimiento de corazón y trae esa reconciliación contigo, amado Dios. Cada falta, cada falla la entregamos a ti, Dios, antes de poderte adorar. Queremos estar a cuentas contigo, Dios. Queremos decirte, perdóname, Dios, perdóname, porque a veces pienso que lastimar a mi hermano o a mi hermana no es lastimarte a ti, Dios, pero tú te dueles cuando yo lastimo a una persona, Señor, porque somos testimonio tuyo, Dios, porque somos hijos tuyos, y tú quieres que demos cada día, que nuestras obras hablen, que demos fruto, que podamos perdonar, dialogar, hablar con palabras dulces. Perdónanos si de nuestra boca han salido palabras amargas, palabras ásperas, palabras vulgares, groseras. Dios, nuestra boca es para ti, mi Dios. Gracias porque tú nos ayudas incluso a perdonar, Señor, porque humanamente, Señor amado, nadie puede hacerlo de corazón, pero cuando tú estás en nuestras vidas, tú echas ese dolor, echas esa herida allí en la cruz, allí atrás, y nos permites ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Por eso perdónanos, por eso pedimos perdón a ti, Dios, por eso queremos pedir perdón a alguien si tal vez le hemos lastimado, porque cuando estamos en reconciliación contigo, tú quieres que estemos también reconciliados con los demás, Señor. Perdónanos si hemos hecho alguna falta contra alguien, con intención o sin intención, Señor. Tú que todo lo conoces, Padre, tú sabes cuáles son nuestras intenciones, y ante ti no podemos mentir. Ante ti no podemos ocultar nada, Dios, nada, porque tú nos ves, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y tú eres omnipresente y puedes ver todo, Dios. Todo lo que hacemos, pensamos, nuestras intenciones. Por eso no podemos mentirte, Señor.
Tú conoces, Padre amado, si hemos lastimado o ofendido a alguien con intención, Señor. Quita esas malas intenciones de nuestro corazón, Dios. Quita esa amargura contra las personas, Señor. Ayúdanos a ser libres y a poder, Padre amado, estar en comunión contigo, Padre, porque tú eres un Dios que trae libertad, un Dios que quita cadenas, un Dios que nos ha sacado del mundo, que nos ha sacado de lo más vil y menospreciado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, porque cuando podemos estar libres, Dios, cuando podemos venir con un corazón, Padre, limpio y sin mancha delante de ti, tú recibes nuestra adoración, nuestra alabanza, tú recibes este perfume que es adoración ante ti, Dios. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra por esta bendición que nos das, por esta hermosa oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte, de darte las gracias, amado Dios, a través de este salmo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoremos al Señor con regocijo. Presentémonos ante Él con cántico de júbilo. Reconozcamos que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con canciones de alabanza y gratitud. Démosle gracias y bendigamos su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad está con nosotros para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo lo creo, Señor. Aquí en tu palabra dice que tú eres bueno y que tu amor es eterno y que tu fidelidad estará con nosotros no un día, no 2 días, sino para siempre, Señor. Gracias por esa fidelidad, por ese amor. Hoy con un corazón, Padre amado, agradecido, te damos la gloria y la honra a ti, Dios. Te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos gracias, Dios. Yo te invito, hermano, a que le des gracias a Dios. Le des gracias a Dios por tu familia. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por tu hogar. Tal vez por ese hijo, si tienes hijos. Tal vez por tus padres, si aún están contigo. Tal vez por ese esposo, si tienes esposo. Por esa esposa, si tienes esposa. Por esos familiares que te acompañan. Yo te doy gracias, Dios. Gracias por mi familia, Dios. Gracias porque tú has querido que hoy esté con este familiar. Tú has querido que yo viva, que yo conviva, que yo ame, Padre amado, a este familiar, pero ante todo a tu hijo, tu hija. Gracias, Dios amado, porque la familia que tú me has dado es una bendición, Dios. La familia que tú me has dado me bendice, amado Dios. Tú me bendices a través de mi familia, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias por tu familia. Dale gracias porque lo que Dios va a hacer en nuestros hogares y en nuestras familias es algo sobrenatural, es algo que no podemos imaginar, pero necesitamos creerte, Dios, creer que tú eres fiel, creer que tú, mi amado Dios, me dices que si yo creo en ti, que si yo soy salva, mi familia también lo será. Gracias, mi Dios, por tus promesas, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Dale gracias a Dios por esa labor que haces el día a día, sea estudiar, sea trabajar, sea estar en casa. Dale gracias, Dios. Gracias, Dios, porque me permites poderme mover, me permites poder hacer cosas, Señor. Me permites desde el lugar en donde estés, Señor, me permites hacer algo, Dios. Si eso ha sido tu voluntad, Señor, y si no es así, Padre amado, ayúdame. Trae revelación a mi mente, a mi corazón, Dios, para que me muestres qué debo hacer el día a día, Dios. Que yo no me salga de tu voluntad, que yo no me salga de lo que tú quieres que yo haga cada día, Dios. Que yo te pueda honrar en donde esté y en lo que esté haciendo, estudiando, trabajando, haciendo un quehacer en la casa, haciendo una diligencia. Yo te pueda honrar y bendecir. Tú puedas ser mi centro, tú puedas ser mi prioridad, Dios. Gracias, Dios. Gracias por eso. Dale gracias a Dios por tu salud, hermano. Hermana, yo te invito a que le demos gracias a Dios por la salud que Él nos ha concedido. Padre, gracias por la salud que nos da, Señor. Gracias, Padre amado, porque si hay una dolencia, Señor amado, tú te vas a glorificar, Jesús. Tú dijiste que esa enfermedad no era para muerte. Esa enfermedad es para que Dios se glorifique. Tú lo dijiste, mi Jesús.
y hoy lo creemos, Señor, que si hay una enfermedad, tú te vas a glorificar, Dios. Tú no quieres que suframos. Dios, tu voluntad no es el sufrimiento, tu voluntad no es la enfermedad, tu voluntad es la sanidad, porque tú eres el Dios que sana. Mi Jesús, tu voluntad es la sanidad porque tú viniste a sanar, tú no viniste al mundo a enfermar, tú no viniste al mundo a traer enfermedad, maldición, sino bendición, libertad, sanidad, milagros. Gracias, Jesús, por recordarnos en tu palabra que tú quieres sanidad para tus hijos, Dios, que tú quieres sanidad, Señor amado. Pero sabemos que estamos en un mundo contaminado, en un mundo donde cada día hay cosas, amado Dios, hay cosas que tal vez, Señor amado, no podemos entender en conocimiento humano, pero tú traes revelación, tú traes entendimiento y sabiduría de lo alto para que podamos comprender cada cosa que pasa en nuestra vida, Señor, que cada cosa es con un propósito, que cada cosa, Padre amado, buena viene de ti, cada bendición viene de ti, Señor amado. Gracias por ese amor, porque tú no das de lo que no tienes, Dios, y tú no tienes maldad. Tú das, Padre amado, bondad, tú das, Padre, bendición, tú das vida y vida en abundancia, Dios. Nos aferramos a ti, Señor, y creemos en la promesa de la sanidad, Señor, en que por tu llaga, Jesús, somos sanos. Yo lo creo, mi Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, por mi vida, por nuestra salud, Señor, que hoy declaramos, Señor mío, que es una salud en victoria, una salud que no depende de un médico, de un medicamento, de un aparato, sino que dependemos de ti, mi Jesús, de ti, mi Rey amado, mi Señor Jesucristo, dependemos de ti, únicamente de ti, no hay dependencia de nada más. Si hay algo que hacemos porque nos falta fe, Padre amado, lo haremos, pero confiamos plenamente en ti. De ti debemos depender y fortalecer nuestra fe para creerte completamente, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias porque es un momento para agradecerte. Mis hermanos, este momento, esta mañana, solamente es para agradecerle a Dios. Agradécele a Dios. Busquemos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Dios, gracias, gracias, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú tienes, papito lindo, para cada uno de nosotros una vida en bendición, Señor. Tú lo estás haciendo, Señor. Y la bendición no es material, la bendición no es aparente, la bendición es espiritual, Señor. La bendición es algo que solamente podemos experimentar contigo, Dios, que solamente podemos experimentar en intimidad contigo, mi Señor. Esa es la bendición más grande, poder estar en comunión contigo a través de Jesús. Gracias, gracias Dios te damos y gracias te damos en esta mañana porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz, el privilegio de sentir tu caricia con tu palabra, el privilegio de sentir tu abrazo, Señor, tu ánimo, Padre, el privilegio de poder estar en el lugar santísimo que es tu presencia sin sacrificio humano, porque tú ya pagaste el precio, mi Jesús, y podemos estar escuchando la voz audiblemente de Dios a través de su palabra. Gracias, Dios, porque queremos escucharte a ti. No permitas que haya razonamientos humanos, no permitas que haya una interpretación humana, sino que la interpretación no la des tú no la vas a dar, Espíritu de Dios, tú nos vas a dar esa interpretación de la palabra de Dios para que pueda fluir tu presencia en este consejo, podamos ser edificados, transformados, renovados, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra no salga, sino que esté sembrada en nuestro corazón hasta el momento que tú desees, mi Dios. Gracias por ese amor, gracias por esta palabra, Señor. Nos disponemos para escucharte y para bendecirte con nuestra atención, con nuestra reverencia, con nuestro corazón dispuesto a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, porque Él nos llama a ser agradecidos. Amén. Nos llama, dice la palabra, den gracias por todo. Y hoy le damos gracias a Dios por todo. Le damos gracias a Dios por
la bendición que nos da de levantarnos, la bendición que nos da de tener incluso este medio que estamos usando para glorificarlo a Él. Amén. Porque el enemigo a veces quiere distorsionar o dañar lo que realmente podemos darle un buen uso, como es esta tecnología, que sea para edificación, para bendición. Amén, mis hermanos. Así que vamos a leer la preciosa palabra de Dios en Lamentaciones, mis hermanos. Quiero que vayamos al libro de Lamentaciones y vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, mis hermanos, el versículo 22 y 23. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, mis hermanos. Y aquí vemos dos hermosas expresiones de Dios que tiene con nosotros todos los días. Amén. ¿Y cuáles son, mis hermanos? La misericordia y la fidelidad. Amén. Ojalá usted pueda decir ahí audiblemente: la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Amén. Esta misericordia de Dios y esta fidelidad nos acompañan todos los días, mis hermanos, porque somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, y esta misericordia y esta fidelidad es lo que Dios nos quiere recordar en esta mañana, que Él es misericordioso, que Él es fiel. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. La misericordia de Dios nos guarda, sus misericordias no decaen, no se acaba, ¿cierto? Dice: porque nunca decayeron, nunca cayeron, nunca van a acabar esas misericordias de Dios. Amén. Y dice: grande es su fidelidad. Pero quiero que, mis hermanos, veamos que la palabra de Dios nos dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Él. Nuevas son. De pronto decimos: ayer Dios fue misericordioso conmigo, mañana lo va a hacer también. Amén. Porque nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová. Nuevas son. Amén. La misericordia de Dios ayer es diferente a la que hoy va a tener con nosotros. Amén. Es una misericordia nueva. Hoy vamos a ver también la misericordia de Dios en nuestra vida. Amén. Hoy vamos a levantarnos ahorita de este momento y vamos a ver la misericordia de Dios. No más el podernos levantar, el poder ir, incluso, mis hermanos, algo tan a veces que vemos tan insignificante tal vez o tan habitual en nuestra vida, pero el poder entrar a un baño, hacer una necesidad física, incluso eso, mis hermanos, es misericordia de Dios, porque que todo nuestro organismo esté bien, que todo nuestro organismo funcione perfectamente, es misericordia de Dios. Amén. Y si alguno que está escuchando esta palabra tal vez no puede tener esta acción, este hábito de poder incluso hacer una necesidad física, declaramos, mis hermanos, que la misericordia de Dios puede hacer que ese organismo vuelva a funcionar bien. Amén. Porque Dios es fiel. Y Dios nos quiere recordar que Él es fiel en todo momento, que en Él no hay engaño, que cuando hay fidelidad, no importa lo que haga el otro, sino yo me mantengo firme y Dios se mantiene firme ante nosotros. Él es fiel en todo momento, Él es misericordioso, grande es su fidelidad. No dice pequeña, no dice limitada, sino es grande su fidelidad. Amén. Lo creemos. Así que vamos a leer sobre esta misericordia de Dios en Efesios 2. Qué hermoso, porque hoy Dios nos quiere acariciar, consentir con su voz, con su palabra. Yo me sentí muy consentida con Dios cuando me dio esta palabra,
y me sentí amada, me siento amada por Dios todos los días, pero en especial esta palabra me recuerda esa fidelidad y esa misericordia para conmigo, para con mi familia, para con mi esposito, para con todos. Amén. Efesios 2:4. Amén. Efesios 2:4. Miren qué linda es la palabra, pero Dios, ¿que es rico en qué? Es rico en misericordia, hermanos. Cuando nos imaginamos a alguien rico, es alguien que le sobra, es alguien que tiene mucho, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios es rico en misericordia, a Dios le sobra misericordia, a Dios no le hace falta misericordia, porque cuando alguien es rico, no le hace falta. Y Dios es rico en misericordia. Por su gran amor, ¿con qué? Nos amó. Y una muestra de esa misericordia, mis hermanos, es lo que dice en el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Amén. El acto más maravilloso de la misericordia de Dios, de la fidelidad, de la compasión, de la bondad de Dios, fue haber entregado a su Hijo, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y somos salvos. Ahora por Él vivimos en gracia. Amén. Gracias a ese acto de misericordia de nuestro Dios. Dios nos amó tanto. Vemos en el Antiguo Testamento mucho castigo, mucha ley, vivían las personas por la ley y si alguien hacía algo lo señalaban, lo acusaban, lo apedreaban, pero Dios hizo misericordia, dijeron no quiero más eso para mis hijos, ¿cierto? Y envió a Jesús para que ya no hubiera castigo, amén, porque a veces creemos que Dios es un Dios malvado y nos castiga y nos lastima, pero Dios es un Dios de misericordia y Él lo dice aquí en su palabra, Él es rico en misericordia. Claro que esto no nos debe llevar al libertinaje, esto no nos debe llegar a consentir el pecado, porque nosotros ya somos apartados del pecado, pero no nos apartamos del pecado por miedo a un castigo, sino porque nos agrada estar en la presencia de Dios y estar fuera del pecado, amén. Ya por el pecado sentimos una distancia, sentimos, no sé si es el término correcto y me perdonan si lo uso, pero ya sentimos ese asco por el pecado, porque hay libertad en Cristo y no dejamos de pecar por miedo a un castigo, sino porque Dios nos ama y nosotros le amamos, amén. Así que Dios dice, yo soy rico en misericordia, Él nos ama, amén. Él te ama, hermano, Él te ama, hermana, Él me ama y yo me gozo en esa misericordia que veo de parte de Dios. En toda la palabra veo misericordia de Dios. Incluso cuando no había venido Jesús a la tierra, Dios fue misericordioso con su pueblo. Pero el pueblo, el ser humano, seguía siendo malo, seguía siendo desagradecido, seguía en el pecado, esclavizado. Y al Dios ver esto, envió a su Hijo. Qué hermosa misericordia es la que tiene Dios, amén. Qué hermosa misericordia es la que Dios tiene de poder enviar a su Hijo Jesucristo, dar su vida y entregarnos esa salvación gratuita, esa fortaleza, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza para no pecar, para seguir adelante, para no ser perfectos porque estamos en el mundo, pero para luchar por esa santidad en Cristo, amén. Y le damos la gloria a Dios por esa misericordia, a Él le sobra misericordia y nos da su gracia, nos da su amor, pero nosotros debemos cuidar, debemos valorar, debemos agradecer la misericordia de Dios, amén, mis hermanos. A veces se nos olvida y nos volvemos hijos de alguna manera no consentidos, sino hijos que de pronto somos caprichosos, que de pronto somos hijos que nos acostumbramos a ver la misericordia de Dios y no le agradecemos, no la valoramos, no somos agradecidos con Dios por esa misericordia, no cuidamos esa misericordia, pero Dios nos dice que hoy, en esta noche, en esta mañana, que le agradezcamos por esa misericordia,
que le agradezcamos a Dios todo el tiempo, en el día, en la noche, en la mañana, le podamos agradecer a Dios por esa misericordia. Amén, mis hermanos. Dios lo desea porque Él desea que nosotros también seamos misericordiosos. Amén. Y Jesús lo dijo en Mateo 9. Entonces, hay algo, y es que nosotros a veces queremos de Dios, queremos que nos dé lo que nosotros no damos a los demás, mis hermanos. Entonces yo le pido a Dios misericordia, pero tal vez yo no soy misericordiosa con mi hermano, con mi hermana, con el hijo, quien tiene hijo, con mi esposo, con mis padres. Y Dios dice, ustedes también deben ser misericordiosos. Amén. Jesús vino y nos mostró miles de ejemplos de misericordia. Amén. Cuando estaban apedreando a aquella mujer, Él fue el que dijo, paren, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Misericordia. Él demostró misericordia, demostró perdón, amor. Pero de tantas cosas que demostró en esa acción, fue también la misericordia. Porque los demás estaban culpando y juzgando, pero Él dijo, no, ustedes no son perfectos. No, y dijo Él, o sea, ni yo te condeno, siendo Él perfecto y santo. Así que Él es misericordioso, vemos esa misericordia de Dios, la seguimos viendo. A veces decimos, ya no tengo perdón de Dios, pero no es así. Jesús dijo, ni yo te condeno, porque Él no vino a condenar, sino Él vino a salvar. Amén. Mateo 9:13 dice la palabra de Dios, 9:13, mis hermanos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Así que cuando Jesús llamó a Mateo a que fuera su discípulo, este es el contexto de este versículo, decían, pero ¿por qué si él es pecador, él es cobrador de impuestos, él ha traicionado a su pueblo? Era la perspectiva que tenían de un cobrador de impuestos. Era ladrón, ¿sí? Tenían muchas cosas en contra de los cobradores. Y pues, ¿qué dijo Jesús? Que Él es quien viene a los enfermos, que Él viene a los pecadores. Y por eso le dijo, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Jesús les estaba diciendo, sean misericordiosos, vayan y aprendan qué es la misericordia. Y nosotros, hoy Dios nos dice eso, sean misericordiosos, deja de juzgar a tu familiar, deja de juzgar a tu hermano en la iglesia, deja de juzgarlo, de señalarlo, de apretarlo, de quererle pedir en religión, en legalismo, en leyes, algo que solamente Dios puede cambiar, algo que solamente Dios puede transformar y renovar. Sean misericordiosos, nos dice Dios hoy, porque Él es misericordioso con nosotros. La misericordia perdona, la misericordia no acusa, la misericordia ayuda, levanta. Y nosotros somos llamados a esto, mis hermanos, a ser misericordiosos. A ver que si algún hermano ha caído, debemos levantarlo, darle la mano, ser misericordiosos. Y Dios no nos llama a colitar el pecado, ni mucho menos, pero sí nos llama a ser misericordiosos. Y con sabiduría lo vamos a lograr. El Espíritu Santo nos va a enseñar a dar, a ofrecer esa misericordia espiritual y real. Amén. Así que la misericordia de Dios es grande. Y Él quiere que creamos en su misericordia, que todos los días le demos gracias y veamos el poder de la misericordia de Dios en todo momento. Amén. A veces necesitamos esa misericordia porque sabemos que hemos fallado, sabemos que nos hemos equivocado, pero le decimos a Dios, Dios, ten misericordia, ¿cierto? Ayúdame en este problema, ayúdame. Tal vez tomé esta decisión apresuradamente, pero te pido misericordia. Es lo que debemos acudir. No debemos dejarnos hundir por el enemigo cuando hemos de pronto tomado una decisión, cuando de pronto hemos abierto una puerta.
Debemos decirle a Dios, Dios, sácame de acá con tu misericordia, ayúdame, levántame, porque tú eres misericordioso. Amén. Debemos acudir a Él. Él es el dueño, Él es el rey, Él es el grande, y aunque muchos no tengan misericordia contigo, conmigo, Dios la va a tener. Y si Dios la tiene, tienes la más grande, tienes el apoyo más grande. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses para también ver la fidelidad de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 3. Amén. 3:3 dice la palabra de Dios. Pero fiel es ¿quién? El Señor. Amén. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Gloria a Dios, porque su palabra nos recuerda que Él es fiel, que Él nos va a afirmar, no va a dejar que nos movamos, no va a dejar que tambaleemos, sino Él nos va a afirmar y dice que nos guardará del mal. Amén. Gloria a Dios por la fidelidad que Él nos demuestra, que Él nos da todos los días. Cuando Él nos dice que es fiel es porque Él no cambia, mis hermanos. A veces creemos que Dios es un Dios emocionalista como nosotros, que cambiamos según nuestras emociones, nuestro estado, pero Dios es fiel, Dios es único, Dios es perfecto y Él nos permite conocer esa fidelidad de Él todos los días. Yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en un milagro, en una necesidad, en una enfermedad. Ahí ha estado la fidelidad de Dios. Así que no dudemos de su fidelidad, no dudemos de que Él no cambia, en que Él es hermoso, perfecto, para siempre, Él es fiel. Leíamos que su fidelidad es grande. Amén. Cantamos incluso esta adoración. Cantamos tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Y qué hermoso poder confesar la palabra en adoración y decirle a Dios, tú eres fiel, Dios. Yo creo que tú eres fiel. En esta situación económica, tú eres fiel, Dios. Tú vas a ayudarme a salir de esto porque tú eres fiel, Señor. Y claro que hay consecuencias a veces de nuestras decisiones. Amén. Pero Él es fiel siempre. Le hablábamos con una joven en la iglesia y Dios nos daba a las dos una palabra muy linda y nos decía, a veces nos alejamos de Dios y pasan cosas difíciles y malas, ¿cierto? Porque nos alejamos de Dios y nos vamos tal vez al mundo y hacemos cosas. Y esta joven estaba pasando por eso y me decía, estoy pasando por un momento difícil, pero Dios nos trae esta palabra. Y nos decía que Él es fiel en todo momento, que a veces queremos salirnos de ese rebaño y vamos y hacemos y deshacemos como aquel hijo pródigo, ¿no? Que va y gasta y deshace. Y una vez escuchaba que el pecado, que el diablo es como una tarjeta de crédito, que uno puede usar pero después viene que unas cuotas, ¿cierto? O sea, hay que pagar, o sea, después de haber endeudado, haber hecho, hay que cobra. O sea, Satanás es como una tarjeta de crédito que deja que vayamos al mundo, que todo esté como que bien, que todo fluya y mejor dicho, nos pone trampas para caer en el pecado y nosotros lastimosamente a veces caemos, pero después viene ese cobro, ¿no? Esa cuenta de cobro. Y claramente la palabra dice, Satanás vino a robar, a matar, a destruir, y él viene a robar. Así que cuando pasan cosas difíciles porque nos alejamos de Dios, no es un castigo de Dios. Es que yo decidí, Dios nos decía ese momento, tú elegiste apartarte de mí, te fuiste, te apartaste de mi presencia. Y vienen consecuencias cuando nos apartamos de la presencia de Dios. Amén. Yo lo creo. Porque yo creo que cuando Él nos da la oportunidad de elegir
de decir sí o decir no. Y cuando yo le digo sí al pecado, y sí al pecado, y sí al pecado, y dejo a Dios a un lado, pues van a venir consecuencias del pecado, no de Dios. No Dios me está castigando, sino por yo alejarme de Dios vienen cosas difíciles. Pero Él es fiel. Volvemos a Él. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo dice que vuelve este hijo a su padre y su padre lo recibe con brazos abiertos y hace banquete y hace fiesta, porque cuando volvemos a Dios, Él es fiel y nos perdona y nos abraza y nos ayuda. Y si hay consecuencias que debemos asumir en medio de esa recuperación con Dios, debemos asumirlas con sabiduría, no renegando, no diciendo Dios, ¿por qué a mí? Porque sabemos el por qué. Así que la fidelidad de Dios es maravillosa, mis hermanos. La fidelidad de Dios, Él está ahí siempre. Él está ahí siempre y dice Dios, o sea, si sus padres les dan buenas dádivas, imagínense yo. O sea, imagínense si un padre terrenal es fiel. La mayoría de padres son muy fieles con sus hijos. Se equivocan los hijos, cometen errores, hacen lo que los papás les dicen no lo hagas, pero lo hacen. Pero aún así el papá lo recibe, lo ama, le da de comer, ¿cierto? Le dice así sea, ahí está tu comida, hijo, o entra, ahí está tu habitación. Es fidelidad. Imagínense cuánto más Dios. Cuánto más Dios. Dios tiene, si a veces no queremos regresar a la iglesia, a veces decimos ya estoy alejado de Dios. No, Él es fiel. Él quiere abrazarnos, Él quiere recibirnos allí en su casa, en la iglesia, en la casa de Dios. Él nos quiere recibir en intimidad con Él, en nuestra habitación. Cuando llamemos el nombre de Jesús, Él está ahí. Y qué hermoso saber que esa es la fidelidad de Dios, que nos perdona, que nos ayuda, que nos levanta, que nos ayuda a alejarnos del pecado. Amén. No que acolita el pecado, sino nos ayuda y nos da la fortaleza para alejarnos del pecado, mis hermanos. Y espero que el Espíritu Santo sea tomando el control y traiga convencimiento a nuestros corazones de esta palabra y no sean vanas palabrerías, sino realmente sea Dios hablándonos, porque Dios dice que es fiel, amén. Acá nos confirma en este versículo 3, pero fiel es el Señor, amén. Así que creemos a su palabra, fiel es nuestro Señor. Y Hebreos 10:23, qué hermoso este versículo, porque Él nos dice que Él es fiel a sus promesas. Amén. Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. Miren qué hermoso, mis hermanos. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin movernos. Fluctuar es moverse, es no tener estabilidad, o sea, mantenernos firmes, ¿cierto? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, amén. Fiel es el que prometió. Dios es fiel en lo que promete, mis hermanos. Y de pronto decimos, ¿pero qué me ha prometido Dios? Miren, mis hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida, llena. Nos hace tanta falta buscar esas promesas y aferrarnos a Él. Entrar en meditación, entrar en esa comunión con Dios y decir, Dios, tú acá lo dices, tú acá tienes una promesa para mí, yo no la había leído, yo no la había recibido, ¿cierto? O sea, Dios tiene aquí infinidad de promesas para nuestra vida, para nuestra necesidad, incluso para la necesidad que tú estás pasando en este momento y que yo estoy pasando. Ahí está una promesa para esa necesidad, para suplir esa necesidad, para que nos aferremos a esa promesa, la creamos y recibamos esa promesa en nuestra vida. Pero nos hace falta buscar la palabra de Dios. Queremos a veces que Dios nos hable, que sea como en el Antiguo Testamento, que no estaba aún como está ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros, junto a nosotros, ¿cierto? Sino Él venía, iba y venía a veces los ángeles o la voz de Dios totalmente audible a sus siervos y les decía, a veces queremos eso y puede pasar, pero
principalmente también está aquí la voz de Dios que es en su palabra. Porque a veces decimos, pero Dios no me habla, pero yo tengo esta necesidad y Dios no me dice nada. Fui a la iglesia y fue otro tema. A veces queremos que sea todo ya y que sea todo fácil y rápido, pero Dios nos dice no, ¿cierto? Él nos llama a la intimidad cuando dice entra allí al aposento, entra allá a tu cuarto en lo secreto, cierra la puerta, o sea, Él quiere intimidad con nosotros, cierra la puerta, o sea, aléjate y entra en intimidad conmigo. Y Dios nos habla en esa intimidad. Dios nos recuerda sus promesas en esa intimidad. Él nunca nos abandona, mis hermanos. Él es fiel y acá la palabra de Dios dice, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Si hay enfermedad, Dios tiene promesas aquí para tu vida de sanidad. Si hay escasez, Dios tiene promesas aquí en tu vida para bendecirte, en tu vida económica, espiritual. Si hay tristeza, si hay amargura, Dios tiene promesas de gozo. Dios tiene promesas de amor, de paz. Así que busquemos esas promesas, mis hermanos. Busquemos esas promesas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude. Que si necesitamos incluso un apoyo para tal vez saber cómo yo puedo buscar esas promesas en la palabra, podamos ir tal vez a esa persona de testimonio, a esa persona de testimonio, de bendición en nuestra vida que nos puede ayudar. E incluso en la Biblia encontramos una concordancia y podemos allí buscar, que es como un índice que nos permite por orden alfabético buscar de la palabra, buscar amor, buscar gozo, buscar sanidad, ahí está. Dios nos llama a buscarlo, mis hermanos. Y le damos la gloria a Dios por esa fidelidad. Y para terminar, mis hermanos, Él nos dice que debemos también nosotros ser fieles. Amén. Él nos dice hoy en esta noche que seamos fieles a Él. Y quiero que vayamos a Mateo 25. Mateo 25, mis hermanos, versículo 21. Mateo 25, 21. Amén. Dice la palabra de Dios. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué? Y fiel. Dios nos llama también a nosotros ser fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y esta parábola es hermosa cuando Dios nos da, a veces creemos mucho, a veces creemos que es poco, pero Él dice sean fieles en la abundancia, pero también sean fieles en lo poco. Porque Él multiplica, porque Él triplica, y lo vemos en esta parábola, que Él multiplicó, que Él dio más al que fue un buen administrador, al que fue fiel. Amén. Nosotros debemos ser fieles, mis hermanos, en todo momento. En la bendición y en el momento difícil, seamos fieles a Dios. Mantengámonos fieles al ministerio que Él nos ha dado, al servicio, a congregarnos. Que pasó un inconveniente, ya voy a dejar de congregarme, no vuelvo a la iglesia. Eso es no ser fiel, pero le pido a Dios fidelidad y yo dejo de ser fiel, ¿cierto? Yo digo, ay, ya me cansé de esto, no me saludaron en la iglesia, ya no quiero volver, falta de fidelidad. Ya no voy a orar porque estoy enojado por esto, falta de fidelidad. Dios nos llama a ser fieles en todo momento, amén. Así que démosle gracias a Dios, mis hermanos, y honramos su nombre, porque Él es fiel y misericordioso. Hemos recordado hermosas virtudes de nuestro Padre Celestial que nos da todos los días, cada segundo en nuestra vida. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, porque tu fidelidad es grande. Hoy aprendimos, Dios, hoy tú nos has hablado, Dios, y nos has dicho que tú eres misericordioso y que tú eres fiel. Te agradecemos mucho por esta palabra, te bendecimos y te honramos, y ayúdanos a creer en esa fidelidad y en esa misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanitos. Feliz día para todos, una feliz mañana, una bendecida semana. Dios los bendiga.